toda esta gente que está siendo despedida del sector público está teniendo una capacidad de ahorro menor o limitada o está viviendo de ese ahorro, y ahí estamos también ante una posible, ¿no? Puede que reviente la burbuja del ahorro privado. Y 4.200 millones que son del Fondo Monetario Internacional, con quien hemos llegado a lo que se denomina un acuerdo a nivel de staff. Desde el inicio del capitalismo, la economía está dominada por las empresas y los dueños de capital, quienes no buscan otra cosa que maximizar las ganancias. Las formas de economía alternativa que dan un lugar importante a la cooperación y a la solidaridad son igual de antiguas, pero en nuestro país tuvieron una promoción especial y una consagración constitucional durante el mandato de Rafael Correa. El actual gobierno de Lenín Moreno amenaza de muerte estas formas de economía con una agenda política que busca favorecer a los grandes capitales. En primer lugar, es necesario entender cómo funciona la economía tradicional de una manera simple y resumida. De forma simplificada, este es el funcionamiento general de la economía tradicional. Están los dueños de una empresa y están los empleados. Los dueños pagan a los empleados para trabajar en su empresa. El fin, la meta más importante, quizás lo único importante, es generar ganancia. Toda actividad económica tiene como objetivo la ganancia. La ganancia subsume todo criterio, incluso de racionalidad, incluso de consideraciones éticas, etc. No siempre, en todo momento y en toda circunstancia en el sistema capitalista, la ganancia determina las condiciones de la producción. La ganancia es el faro, es el norte, es la brújula de la actividad económica. Es importante notar que es el trabajo de los empleados el que produce la ganancia. Los dueños o patrones pagan a los empleados una cantidad proporcionalmente muy inferior a la ganancia producida. El conflicto capital-trabajo, el conflicto entre una persona que es el empleador que detenta los medios de producción y otras personas que son las trabajadoras y trabajadores que solo tienen en sus manos y por tanto deben vender su vida en forma de fuerza de trabajo, es el eterno conflicto, ¿no? entre este capital y trabajo. Es el cómo el capital obtiene su plusvalía, ¿no? Explotando la mano de obra. Por contraste a la economía tradicional, hay que definir la economía popular y solidaria. Es un subsector de todo el sistema de la economía cuyos objetivos, cuyo norte, tienen no solo la ganancia, sino otros criterios adicionales a la ganancia. Por eso se lo considera aparte y se está estudiando y se tratan de crear políticas públicas diferenciadas para sostener este sector e indicar que en la economía hay una pluralidad de sectores, no solamente el sector empresarial. Cuando tú sales de la lógica capitalista y aceptas que hay muchas otras formas de relacionarse económicamente que tienen los seres humanos, hay otro tipo de empresas que empiezan a surgir, que son las empresas, otro tipo de economía. Entendiéndose que la economía popular es aquella de la subsistencia, la persona que vende los jugos de naranja, la persona que vende pinchos, qué sé yo, negocios más pequeños y de una persona. La economía solidaria, en cambio, se refiere a la unión de estas 10 personas, por ejemplo, que venden los pinchos y hacen una asociación o una cooperativa. Imagínate una pequeña comunidad indígena donde para el arado necesitan, por ejemplo, un tractor para mejorar su productividad. No tienen los recursos cada uno para comprar un tractor, pero entre todos pueden hacer un esfuerzo y crear una cooperativa que tenga como objetivo la compra del tractor. Entonces todos ponen un cierto capital, luego pueden en conjunto generar un negocio de base que les permita a su vez ir creciendo, ir aumentando el capital y luego comprar su tractor. Se me ocurre como un pequeño ejemplo. La economía solidaria ha sido históricamente un pilar del desarrollo y resistencia de las clases populares en Ecuador. Un ejemplo es cómo logró recuperar a la población azuaya tras el desastre de 1993 en La Josefina, uno de los más graves ocurridos en el país. Y ahí se generó igual un proceso de, llamemos, de ciudadanía, de identidad, de solidaridad en la forma como se administraba y cómo empezaron a funcionar las pequeñas empresas
a partir del Banco del Trabajo. El Banco del Trabajo recibía a jóvenes, adultos y a cada persona con su capacidad instalada, por ejemplo, carpinteros, ebanistas, constructores de todo tipo. Y cada persona que tenía una casa que se cayó, se fue íntegra, en fin, venía al banco y buscaba a un maestro, albañiles y tal, y tenía el financiamiento, desde el financiamiento que le tocaba para su casa. Y si en un momento determinado la situación es compleja y tenemos que obtener un financiamiento costoso, fruto de la excesiva deuda que acumulamos en el pasado, vamos a tener que hacerlo. Ecuador, su gobierno ha firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 4.200 millones de dólares por el déficit fiscal y la fuerte deuda. Es esta la forma en que el gobierno presentó la situación económica ecuatoriana: déficit fiscal, deuda. Pero tomando en cuenta su agenda política, toman fuerza las críticas a esta versión que hacen analistas como Pablo Dávalos. Cuando el gobierno presentó esa propuesta, presentó un déficit de alrededor del 3%, pero con un precio del petróleo que no corresponde a lo que se vendió durante el año siguiente. ¿Qué pasó? Que se vendió a un mayor precio de acuerdo a lo planificado. En consecuencia, la economía además se movilizó con ese precio del petróleo y empezó a crecer más aún de acuerdo a lo planificado. Es decir, el déficit fiscal era pequeño con relación al tamaño de la economía. El tamaño de la economía es alrededor, para el año 2019-2020, alrededor de 108.000 millones de dólares. El déficit fiscal era de 2.000 millones de dólares, es decir, una cantidad muy pequeña, no era un problema importante en el sector fiscal. Pero hay otros sectores, como por ejemplo el sector real de la economía, donde tenemos un desempleo fuerte y todos los sectores están interrelacionados. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno magnificó el problema fiscal y provocó una recesión generalizada para justificar su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para entender la naturaleza del acuerdo con el FMI, hay que recordar qué es este organismo y lo que históricamente ha hecho. Básicamente es una institución mundial que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo del lado de los países de Occidente, ¿no? Y uno de los objetivos o de las discusiones que estaban ahí es cómo, después de este conflicto bélico y en vistas del proceso de globalización, que se venía a establecer un marco de regulación, digamos, o de funcionamiento de las finanzas globales. Entonces el Fondo Monetario Internacional, también después lo que viene siendo el Banco Mundial, que son parte de todas estas instituciones que de una u otra manera regulan o establecen el marco de funcionamiento del mundo. Ahora, el Fondo Monetario Internacional tiene un papel mucho más fuerte en el mundo, pero sobre todo en América Latina a raíz de los 80s y 90s, podríamos decir. Fue básicamente esta la lógica. Un país, digamos, que pudo haber ido adquiriendo deuda a raíz del 73, a raíz de este boom petrolero global, de los ingresos del petróleo por la OPEP. En un momento determinado estos créditos no los podía pagar. Esto empezó a pasar en la región a raíz del efecto tequila en México, en todos los países de la región, prácticamente en casi todos. Y lo que pasaba era que cuando un país no tenía condiciones para pagar o se declaraba en default, para poder pagar esa deuda, el Fondo Monetario Internacional intervenía. Y le decía algo así como: nosotros te podemos ayudar en ese pago de la deuda, prestando dinero muchas de las veces a tasas de interés más bajas, pero con una condición, que el país, digamos, que pide estos créditos, acceda a una carta de intención, y esta carta de intención regulaba la política económica de un país. Hay estudios del mismo Fondo Monetario Internacional que detallan, por ejemplo, que las dos principales consecuencias de aplicar las políticas del recetario, que son estas 10 medidas, es un crecimiento de la desigualdad y una reducción del crecimiento económico. Es decir, claro, es que es súper lógico reducirle, por ejemplo, el cobro de impuestos a los grandes empresarios e incrementárselos al general de la población, evidentemente va a dejar como resultado la desigualdad. El Fondo Monetario llega a recortar el gasto público, llega a disciplinar las finanzas públicas, ¿sí? Y eso generalmente viene de la mano con una contracción económica muy fuerte, ¿de acuerdo?
sea, esa contracción económica muy fuerte la estamos viendo en el país, por ejemplo, a través de los despidos de funcionarios públicos. De repente ya no tienes trabajo, ¿cómo pagas tu crédito? Puedes vender tu auto, mucha gente está haciendo eso actualmente. Tú puedes ver un síntoma de eso en la reducción de los precios de los autos usados, ¿sí? La caída de los precios de los autos usados no es nada más que una manifestación de una sobreoferta de autos usados. ¿Por qué? Porque la gente que ha sido despedida está utilizando eso como mecanismo, vender sus bienes durables para, por ejemplo, para continuar pagando los créditos de vivienda que adquirieron. Ahora, ¿qué pasa una vez que ya vendiste tu auto y ya no tienes mecanismos de pago? ¿Cómo vas a sostener tus créditos? ¿Cómo vas a pagar los créditos de consumo, tarjeta de crédito, como te digo, vivienda, u otro tipo de créditos que hayas adquirido cuando tenías una situación económica estable? Entonces, 100.000 personas despedidas del sector público no es algo deleznable como para decir, bueno, no es algo de qué preocuparse. A eso suma los recortes fiscales en inversión pública que han deprimido la actividad económica en general. Ya no hay el impulso del sector público a la construcción, por ejemplo. No podemos olvidar que la economía la dominan los grandes. El actual gobierno busca darles a los grandes mayor ganancia. Por lo tanto, aumenta la concentración. Y lógicamente, si hay más concentración, hay más desigualdad. Si tú quieres aumentar la ganancia de los que ya tienen, tienes que quitarle cuota del mercado a los más pequeños. Es decir, a las pequeñas y medianas empresas y a las organizaciones de economía popular y solidaria en favor de los grandes capitales, las grandes empresas. Entre los elementos que se conocen del acuerdo con el FMI está el hecho de que el organismo pide controlar a las organizaciones de economía popular y solidaria, particularmente a las cooperativas. No todos los, oferentes de un servicio por su distinción de niveles pueden tener los mismos marcos regulatorios. No es lo mismo tener miles de millones de dólares como capital financiero que ser una pequeña cooperativa que empieza a desarrollar a través de cajas de ahorro dinámicas de crédito en pequeñas zonas. Las unas obviamente requieren niveles de regulación mucho más fuertes y las otras niveles de regulación diferenciados. Los bancos, que son entidades financieras mucho más sólidas, mucho más grandes que las cooperativas, en particular que las cooperativas más pequeñas, ¿sí? Los bancos tienen muchas más armas para soportar esta recesión provocada por las políticas económicas del actual gobierno. Dentro del acuerdo con el fondo, creo que hay dos tipos de problemas. Por un lado, la inconstitucionalidad de forma, pero el acuerdo no se aprueba como nuestro modelo democrático dice que se puede aprobar, artículo 418 y siguientes de la Constitución, pero además en el contenido del fondo, y hay ya varias demandas de inconstitucionalidad, pues se vulneran derechos constitucionales. Uno de los derechos constitucionales que se vulnera es la propia regulación protectora de la economía popular y solidaria, 319 y 311 de la Constitución. ¿Por qué? Como has comentado antes, el fondo lo que dice es que hay que fortalecer la supervisión de los bancos y de las cooperativas para prepararse para la crisis. La primera cuestión es ¿quién está preparando? ¿Quién está fraguando la crisis? ¿Cómo se está fraguando la crisis económica autoinducida? Esto es materia de los economistas. Ahora lo que estamos viendo es una crisis planificada, es una crisis programada, por la nueva lógica, por las nuevas prioridades que tiene este gobierno al respecto de la política pública. Entonces yo te hablaba al inicio de toda una economía, de toda una lógica de política económica orientada hacia el surgimiento, por ejemplo, de la economía popular y solidaria. Hoy es lo contrario. Hoy tienes una política económica donde hay una crisis planificada, donde no sería extraño que el debilitamiento de la economía popular y solidaria, en particular de las cooperativas más pequeñas, tenga una lógica de recentralización del capital. Esta agenda también perjudica seriamente a la economía real. Pero sí, por ejemplo, analizamos cómo le ha venido el neoliberalismo
a las pequeñas y medianas empresas o a las empresas que tienen determinados grados de industrialización han sido las más afectadas. Y esto se podría extrapolar claramente al caso de la economía popular y solidaria también, que es una suerte de, en América Latina en general, es un sector pequeño que a veces llega a medio, es decir, no es parte del gran capital, la economía popular y solidaria, y en ese sentido también es uno de los sectores más afectados. Desregular cosas en el tiempo, como por ejemplo las compras públicas, que son uno de los principales mecanismos de impulso y fomento de la economía popular y solidaria, puede ir directamente en desmedro, digamos, de este sector. Lo que está sucediendo no es un recorte presupuestario con respecto a las compras, sino que se nos está haciendo de lado con respecto a esas compras y se nos está dejando sin el ingreso con el cual muchas de las organizaciones subsistían y que poco a poco están, como le digo, desapareciendo. Esa es una de las aristas que se queda como expuesta con uno de estos acuerdos tan fuertes, y que si el acuerdo está, el acuerdo tiene, entiendo, su lógica económica y tiene sus objetivos de lograr una estabilidad fiscal y todo lo demás, mas sin embargo acá tenemos una realidad desde varias organizaciones, desde miles y miles de ecuatorianos que hemos apostado a este modelo económico social y solidario porque había una oportunidad en la compra pública. Hay una parte que se queda de nuestro lado, lógicamente hay una responsabilidad de, en cierto sentido, no haber aprovechado el tiempo en el cual sí era prioridad para el Estado comprar a través de nosotros y fortalecernos de cierta manera. Más sin embargo, entiendo que en el caso de muchas organizaciones fue difícil el acoplarse a este nuevo sistema y entonces ahí estamos. El acuerdo en sí oculta deliberadamente que en realidad lo que está proponiendo es un retroceso de derechos que es inconstitucional, porque el artículo 11 de la Constitución prohíbe que haya un retroceso de derechos y que además afecta directamente a una serie de derechos e instituciones, entre otras las que estamos hablando, las instituciones de economía popular y solidaria y las cooperativas, porque, como hemos dicho antes, la Constitución mandata la protección y el fondo lo que dice es que no deben protegerse. Varios sectores sociales y varios actores, algunos aquí entrevistados, llevan a cabo demandas contra el acuerdo por su naturaleza inconstitucional. Si bien el gobierno parece inflexible con sus políticas neoliberales, esta lucha cobra relevancia al despertar la conciencia de la población sobre lo que sucede. Y también la semana pasada obtuvimos una primera victoria, no una demanda de inconstitucionalidad con el acuerdo, sino una acción de petición de información, una acción constitucional de petición de información que se elevó por varias organizaciones sociales, varios juristas de organizaciones sociales, exigiendo al Comité de Deuda que nos diera la información respecto del acuerdo con el fondo y de su implementación. La situación actual es compleja. Por un lado, hemos tenido una victoria jurídica y una juez que ya nos ha dado la razón y por tanto van a tener que darnos una información que nos ocultaban, pero por otro lado, el acuerdo con el fondo no solamente está aprobado, sino se está implementando y ya va por la fase segunda, porque ya hubo un desembolso y un primer informe del Fondo Monetario Internacional en el mes de mayo. El problema con estos acuerdos es que cuando se implementan son difíciles de revertir, porque implican un endeudamiento del Estado y implican una serie de alineaciones de la política del Estado al acuerdo. De hecho, hay una carta de Richard Martínez y de la directora del Banco Central diciéndole al FMI, la carta creo que es fechada en mayo, diciéndole al FMI que si en algún momento el Ecuador decidía apartarse de las políticas alineadas o implementar alguna otra, se la consultaría primero. Estamos ante una cooptación de la soberanía del Ecuador. Seguimos esperando que el gobierno pare de servir a la gran empresa, de priorizar a la gran empresa y se tome realmente el tiempo para organizarnos y para servirnos a quienes los elegimos, que somos la mayoría y que somos las empresas pequeñas, los microempresarios, los artesanos y las organizaciones de economía popular y solidaria, que hasta abril del 2019 ya somos un número de 15.000 a nivel del país.